Continuando con el tema de buenas prácticas, en esta presentación abordaremos el tema de gestión de riesgos de calidad. Y bueno, la gestión de riesgos de calidad es un proceso sistemático que nos ayuda a realizar la valoración propiamente de los riesgos que se enfocan a la calidad de los medicamentos. Una vez que hemos realizado esa valoración, necesitamos realizar este control de estos mismos y bueno, tener una comunicación de estos. Tenemos que hacer esa revisión de cada uno de los riesgos durante todo el ciclo de vida del producto. Y bueno, este sistema de gestión de riesgos es importante que todos los establecimientos que fabrican, almacenan, cuenten con este sistema, porque pues nos va a ayudar a identificar y mitigar sobre todo estas fallas potenciales. Y con esto, bueno, pues poder asegurar la calidad de los medicamentos que se fabriquen, se almacenen. Entonces, la gestión de riesgos de calidad es muy, muy importante. Bueno, la gestión de riesgos se basa principalmente en dos principios. Uno de ellos dice que para realizar la evaluación de riesgos de la calidad se debe tomar en cuenta conocimientos científicos. Es decir, que cada decisión que se tome para evaluar estos riesgos no solo sea por intuición, sino que se tengan bases. Eh, Esto es con el fin pues, de realizar esa protección, ¿no? De eliminar riesgos potenciales en cada proceso que se evalúe y bueno, al final que no haya un riesgo al paciente. El otro principio es el nivel de esfuerzo, la formalidad y la documentación del proceso de gestión de riesgos. Debe ser acorde con el nivel de riesgo. Para eso necesitamos pues, metodologías para el análisis de riesgos de estos sistemas en las operaciones, los procesos. Deben de utilizarse herramientas que sustenten pues cada toma de decisión que se vea reflejada dentro de esta gestión de riesgos de calidad. Y bueno, vamos a tener dentro de este tema 4 definiciones muy importantes. Una de ellas es el análisis de riesgo. Por definición se dice que es la estimación de los riesgos asociados a los peligros que estamos identificando. Otro de ellos es el control de riesgos, que son esas acciones que vamos a aplicar para las decisiones que se identifican en la gestión de riesgos. Detectabilidad, bueno, pues es la capacidad de descubrir o de determinar la existencia, la presencia de un peligro. ¿Qué tan capaz es mi proceso para detectarlo? La evaluación de riesgos, pues es la comparación del riesgo estimando a los criterios de riesgo dados utilizando una escala cuantitativa o cualitativa. Esto para determinar la importancia del riesgo. Y bueno, aquí vamos a ver un diagrama que es extraído del anexo 20 de la guía de PICS, de la guía para las buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Ese documento lo pueden consultar igual en la página de COFEPRIS, la cual les va a ayudar para conocer más sobre este tema. Así que yo los invito a que puedan descargar el documento y bueno, a seguir aprendiendo de este tema. Vamos a abordar un poco sobre esta guía. Y bueno, primero que nada, pues vamos a ver este diagrama. En este diagrama vamos a ver cómo se inicia este proceso de gestión de riesgos. Después de que ya tenemos identificado nuestro riesgo, bueno, pues ahora vamos a hacer esta valoración. ¿Y qué es eso? Bueno, en las siguientes presentaciones, en las siguientes diapositivas más bien, les estaremos abordando qué conlleva
cada uno de estos. Después de la valoración, pues viene el control de riesgos. Y del control de riesgos, pues vamos a tener ese resultado del proceso de gestión de riesgos. Y bueno, es importante hacer esa revisión, pero sobre todo lo más importante, la comunicación de estos riesgos y cuáles son las herramientas de gestión de riesgos importantes. Y bueno, la gestión de riesgos de calidad vamos a comenzarla de la siguiente forma. Podemos o tenemos que definir en una pregunta cuál es el riesgo. Debemos de incluir pues, algunos supuestos que puedan permitir esa identificación del riesgo potencial. Tenemos que tener información o datos sobre este peligro, el daño o un impacto potencial a la salud. Esto con el fin pues de tener la valoración de este riesgo. También tenemos que tener en cuenta, pues, en una línea de tiempo, cuáles han sido estos resultados, estos entregables que hemos tenido. Esto, pues, nos va a llevar a un nivel adecuado para tomar esta decisión. Entonces, es así como debemos comenzar. Y bueno, la valoración de riesgos conlleva 3 puntos importantes. Primero que nada, la identificación de los riesgos. ¿Y cómo vamos a identificar un riesgo? Bueno, una pregunta muy básica es hacernos en cada proceso es qué podría salir mal de nuestro proceso. Y bueno, esta pregunta es tan detonante que podemos también analizarlo con nuestros datos históricos. También es posible o es muy viable que podamos tomar en cuenta el análisis teórico. Algunas opiniones informadas también son válidas. ¿Para qué? Pues para tomar esas preocupaciones de esos riesgos y tomarlas en consideración al momento de identificar los riesgos. El siguiente es el análisis de los riesgos. ¿Qué vamos a decir? Pues es que vamos a estimar justamente los riesgos que son asociados al peligro. Y pues ¿cómo lo vamos a analizar? Pues vamos a realizar la probabilidad de ocurrencia y la severidad de los daños. En la evaluación de los riesgos vamos a hacer esa comparación del riesgo identificado y analizado contra los criterios de datos que ya tenemos. Y bueno, ¿cuál es la otra pregunta que podemos apoyarnos cuando hacemos la evaluación de riesgos? Es ¿cuáles son las consecuencias? Cuando yo ya tengo mi riesgo identificado, para hacer la evaluación, ahora voy a poder tener esta pregunta en mente para poder darles, justo para poder realizar esta evaluación. ¿Cuáles son las consecuencias que puedo tener en este peligro identificado? Es decir, ¿cuál es la gravedad? Ahora, siguiendo el flujo del diagrama, vamos a encontrar ahora el control de riesgos. ¿Y qué es este control de riesgos o qué vamos a hacer en esta etapa? Bueno, aquí tenemos ciertas preguntas que son bases para poder realizar este control de riesgos. Y uno de ellos es, para reducir o aceptar el riesgo, tenemos que hacer esta pregunta. ¿El riesgo está por encima de un nivel aceptable? Esta pregunta nos va a ayudar a reducir o aceptar el riesgo. Pero también la siguiente pregunta es, ¿qué se puede hacer para reducir o eliminar el riesgo? Esta pregunta nos va igual a determinar si yo puedo reducir mi riesgo, si hay manera de reducirlo o si de plano lo acepto. Y entonces, pues ya realizo acciones, ¿no? Entonces, otra de las preguntas es, ¿cuál es el equilibrio adecuado entre los beneficios, el riesgo y recursos? Y bueno, también se introducen nuevos riesgos como consecuencia de los riesgos identificados que se están controlando. En esta última pregunta es, yo ya tengo identificado mi riesgo, ya lo evalué y pues en esa evaluación ya estoy determinando si lo puedo aceptar, si de plano no, o si lo puedo reducir o qué puedo hacer. Entonces, si dentro de esta evaluación o dentro de este análisis, ahora pues
mi siguiente pregunta sería esta. ¿Ya no hay más riesgos a los que ya identifique? Y bueno, ¿qué vamos a entender por la reducción de riesgos? La reducción de un riesgo es cuando nosotros mitigamos o reducimos a un nivel aceptable. Es decir, que cuando nosotros estamos realizando este análisis y determinamos, no sé, es un riesgo muy alto y no tengo controles para poder reducir este riesgo o de plano no hay, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? O, o bien, tengo un riesgo y al final haciendo esta evaluación puedo reducirlo a un nivel aceptable donde yo ya voy a disminuir ese riesgo. La aceptación del riesgo es una decisión formal para aceptar el riesgo residual o pues puede ser una decisión pasiva. Este se reduce a un nivel específico. ¿Por qué? Porque hay riesgos que no podemos eliminarlos al 100%. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo acepto, pero siempre y cuando pues se pueda reducir a un nivel aceptable. Y bueno, dentro de nuestro diagrama vamos a poder observar algunas flechas que son discontinuas, que bueno, va a ser el reflejo de la comunicación de los riesgos. ¿Y qué significa esto? Bueno, que esta comunicación debemos compartirla, pues ya sea entre diferentes áreas, que al final del día es para que todos estén enterados de cuáles son los riesgos que se detectaron durante el proceso y también para ver si fueron las mejores decisiones que se tomaron. Ajá, si estas acciones que se tomaron para mitigar el riesgo son las más adecuadas, son las correctas. Y bueno, también es importante pues comunicar pues la existencia, la naturaleza del riesgo, la probabilidad de este, la gravedad y la aceptabilidad. Los controles es muy importante, el tratamiento que se le dé, la detección u otros aspectos de los riesgos de la calidad. La revisión de los riesgos pues va a ser un mecanismo muy importante que nos va a ayudar a monitorear, a supervisar cada uno de los eventos. Por lo tanto, es importante que le pongamos una frecuencia de revisión a esto. Y bueno, esto con el fin de tener pues eventos planificados y en caso de que no, pues también poder identificar aquellos eventos pues que no tengamos identificados. Al momento de realizar una gestión de riesgos es importante tomar en cuenta estas siguientes consideraciones. Una de ellas es que todos los procesos deberán estar sustentados en herramientas de análisis. ¿Cuáles son estas herramientas que podemos utilizar? Bueno, la guía de PICS refiere a algunas herramientas y bueno, voy a mencionar algunas, pues, pero pues no es limitativo. Recordarán el famoso AMEF, algunos yo creo que ya estarán familiarizados. Otros puede ser el análisis de árbol de fallos, el famoso HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control, análisis de peligro preliminar, eh, clasificación y filtros de riesgos o bien herramientas estadísticas de apoyo. Y bueno, esto nos va a servir para darle soporte pues a todos nuestros resultados. Ahora, otra de las consideraciones es que el personal que realice esta gestión de riesgos, pues esté capacitado y calificado. Es decir, que sí o sí tenemos que tener expertos en el tema para que realice y pueda hacer un buen sustento y sobre todo utilice adecuadamente estas herramientas. Y bueno, al final, pues no infiera el resultado en alguna cuestión. Entonces, también las valoraciones de riesgo son una base para quién, pues para nuestro plan maestro de validación. Como sabemos, debemos de determinar nuestro alcance, el por qué sí, no, por qué no. Entonces, pero bueno, este es una consideración muy importante de las cuales debemos de tomar en cuenta al momento de realizar nuestra gestión de riesgos de calidad. Hasta aquí del tema de gestión de riesgos de la calidad. Sigamos aprendiendo en los siguientes videos sobre el tema de buenas prácticas de fabricación. Muchas gracias.